Bien, bienvenidos jóvenes nuevamente. Vamos a tomar la asistencia respectiva. Atentos a sus nombres, por favor. La señorita Iris Alegría. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Anthony Alejos. Señor Alejos. El señor Henry Arbildo. Presente, profesor. Gracias, joven. El señor David Atachao. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Luz Basilio. Presente, profesor. Gracias, señorita. El señor David Bejarano. Señor Bejarano. La señorita Lucerito Bonilla. Presente, profesor. Gracias. La señorita Carmen Cáceres. Presente, profesor. Gracias. La señorita Lisbeth Calderón. Presente, doctor. Gracias. La señorita Dorita Cárdenas. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Ángela Chuquillauri. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Manuel Fernández. Presente, doctor. Gracias, joven. La señorita Paulina Flores. Señorita Flores. Sí, bueno. La señorita Evelyn Fretel. Señorita Fretel. La señorita Reina Gamboa. Señorita Gamboa.
Profesor, mi compañera me ha comunicado que no puede entrar aún. Tiene problemas de internet. ¿Cuál es el apellido de su compañera? De Gamboa, ¿quién está llamando? Ah, ok, ok. Me parece que ya está ingresando. A ver, la señorita Eliana Huanca. Presente, profesor. Gracias, señorita. El señor Oscar Huancoillo. Señor Presente, Huancoillo. profesor. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Elizabeth Guaya. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Andrés Lara. Presente, doctor. Gracias, joven. La señorita Santos Manchay. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, señorita. El señor Kevin Ortega. Presente, doctor. Gracias, joven. El señor Rafael Paraguay. Señor Paraguay. Presente, doctor. Gracias, joven. La señorita Vanessa Pérez. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Brigitte Rebasa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Suset Rivas. Señorita Rivas. Su compañero Juan Rivera. Señor Rivera. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Ana Romero. Presente, doctor. Gracias. La señorita Angie Salas. Presente, profesor. Gracias. La señorita Angie Susaya. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Liliana Tello. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Katy Tixi. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Rosángel Villanueva. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Gloria Yangua. Presente, doctor. Gracias. Nuevamente, señor Anthony Alejos. Señor Alejos. Señor David Bejarano. Buenas tardes, doctor. Gracias, joven. La señorita Paulina Flores. El señor, perdón, la señorita Evelyn Fretel. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, señorita. La señorita Reina Gamboa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Sucede Rivas. Bueno.
Bien, jóvenes, a partir de esta hasta la próxima semana vamos a estar viendo lo que es el control microbiológico de productos no estériles, que es el grupo de medicamentos más amplios que existen, ¿no? Porque involucran la mayor cantidad de vías de administración, ¿no? La vía oral, la vía dérmica o tópica, la vía vaginal, la vía rectal, la vía inhalatoria, entre otros, ¿no? Es el grupo más grande de medicamentos a comparación de los productos estériles, los cuales tienen una administración mayormente intravenosa o parenteral, ¿no? A nivel intramuscular. Entonces, jóvenes, este tema de control microbiológico de productos no estériles, que es bastante amplio, va a ser partido en varias secciones. El día de hoy vamos a ver la parte inicial, que es todo lo que es el control de los materiales, más específicamente el control de los medios de cultivo, que es justamente el tema que expuso el grupo del día de hoy. Vamos a ver si vemos también un poco del control microbiológico a nivel de recuento general de microorganismos. Y a partir de la próxima semana, inclusive hasta la subsiguiente, vamos a estar viendo lo que es el control, pero de microorganismos específicos, que son los ciertos patógenos que la USP y ciertos documentos de referencias recomiendan identificar, ¿no? Porque son patógenos que tienen una alta prevalencia en la comunidad, como pueden ser la Escherichia coli, la Candida albicans, el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entre otros. Profesor, disculpe lo interrumpa, pero hay dos compañeros que no ingresan a la sala. Que le dé Sí, permiso, por gracias. favor. Ajá, justamente estoy viendo de que ya solicitaron ¿no? El permiso para entrar, que es la señorita Flores y el señor Alejos. Igual gracias, señorita, por avisarme. Bueno, pues sigamos. Entonces, como les había dicho, no vamos a diseccionar o fragmentar todo este tema que es amplio en 3 secciones, que es justamente cómo lo separa la USP. La primera parte, que es la parte preparatoria, ¿no? Con las pruebas de promoción de crecimiento, criterios de aceptación, las pruebas de aptitud del método, límites de aceptación, ¿no? Las pruebas de recuento microbiológico general. Y la parte 2, que está dividida en 2A y 2B, que tiene que ver con los organismos patógenos de estudio, que son E. coli, salmonella, y que también pueden ser Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium, Candida albicans, entre otros. Lo que se quiere al finalizar esta sesión grande es que ustedes jóvenes puedan reconocer, ¿no? Y a su vez aplicar bajo condiciones o situaciones específicas las distintas pruebas que se aplican, ¿no? a los medicamentos no estériles, ¿no? Etapa por etapa. Tenemos nuestra reflexión de todas las semanas. Tenemos aquí 2 tipos de medicamentos. Primero son inyectables y el segundo es un jarabe para la tos, ¿no? El Farisol, que es una marca de jarabe para la tos pediátrica, para la tos seca. Y lo que nos pregunta es si de estas imágenes, cuáles de los 2 productos deberían ser estériles y por qué. No sé si hay algún voluntario que quiera dar una respuesta. Señora Tachao.
Sí, profesor, los productos estériles son las que están en el lado izquierdo, o sea, son las que jeringas, porque obviamente van a ser administrados por vía intramuscular y las ampollas de igual forma, ¿no? Ujú. Muchas gracias, señor Atachao, ¿no? Tiene que ver con la vía de administración de uno de los dos productos, ¿no? Señorita Tixi. Sí, ya lo dijo el compañero profesor. Están, pues son son aquellos preparados que están exentos de contaminación bacteriana, ¿no? Ujú. Y señorita Tixi, ya que estamos conversando, ¿no? Podría preguntarle también, para usted, ¿qué significa que un producto farmacéutico sea estéril? ¿Qué es un producto farmacéutico estéril? ¿Podría decirme para usted cuál es la definición de producto estéril? Sí, eso es lo que o sea, va a ir a través de la vía parenteral, ¿no? O van a estar en contacto directo de mucosas. Pero cuando yo digo que un producto es estéril, ¿qué significa? Ay, perdón, Señor estaba hablando con el Parval. micro apagado. Ah, Es que ya. son libres de contaminantes bacterianos, ¿no? Porque están preparados o diseñados para una vía parenteral. Libres de contaminantes microbianos, ok, gracias. Señorita Villanueva. Doctor, que está libre de microorganismos, ¿no? Sí, justamente como, gracias, sus compañeras mencionan, ¿no? Esterilidad quiere decir ausencia de carga microbiana. Siendo más específicos, tiene que ver con una carga menor a una unidad formadora de colonias, o sea, es prácticamente imposible de que haya algún tipo de bacteria, ¿no? Son microorganismos, perdón, son productos en los cuales no debería haber ausencia de cualquier forma de bacteria y debería incluso haber un control de las endotoxinas, que bueno, eso ya vamos a ver más adelante cuando le corresponda al grupo de endotoxinas exponer, que son estructuras lipídicas, ¿no? De las bacterias que no deberían encontrarse en el producto porque pueden producir también algún tipo de alteración en la salud si viajan a través del torrente sanguíneo. Profesor, disculpe, otra vez hay otra compañera que no le deje ingresar, es Geraldine Rivas. A ver, vamos a ver. La señorita Rivas, podrían decirle que vuelva, que salga y vuelva a entrar, porque generalmente cuando los alumnos están en sala, sí, ahorita sí acaba de entrar a sala de espera, y ya la estoy poniendo en admisión. Ya, ahora sí. La siguiente pregunta es si los productos farmacéuticos que son considerados no estériles permiten todo tipo de carga bacteriana por el hecho de ser no estériles o tienen algún tipo de límite de carga. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitan tener un límite de carga bacteriana? Señor Paraguay. Doctor, necesitan tener un límite de carga bacteriana porque, no, como por ejemplo, si un producto, digamos un jarabe, tiene una carga muy excesiva, esto podría causar tanto en el fármaco y en el paciente algunas contraindicaciones en el paciente, ¿no? Como infecciones y en el fármaco, como en el grupo anterior que mencionó, inclusive puede haber un desequilibrio en lo que es en el principio activo.
Esa Ujú. sería mi respuesta. Sí, exacto. Estos productos no estériles, justamente por la vía de administración que van a ingresar, ya se han hecho estudios en los cuales se sabe cuál es la carga mínima que se necesita para que pueda ocurrir un proceso infeccioso, ¿no? En el caso de los medicamentos por vía oral, digamos que esto es un ejemplo, no es un dato específico real. Supongamos que necesitamos a partir de 100 unidades formadoras de colonias para que se genere una infección con cierto tipo de bacterias, ¿no? Entonces, si ingresa al organismo, ¿no?, de una persona 50 unidades formadoras de colonias, que es menor al límite mínimo para que haya infección, pues no va a haber infección, ¿no? Porque esa cantidad es muy pequeña para que ocurra una colonización. Muchas de las bacterias que van a ingresar van a ser neutralizadas por los ácidos gástricos, por las mismas células de defensa, ¿no? Y entonces no va a haber una infección, ¿no? Por esa cantidad pequeña de bacterias, ¿no? Es por esto que para los productos no estériles puede haber una, un límite, ¿no?, de carga que puede ser aceptado. Esto no quiere decir de que no haya un mayor control en el proceso de fabricación. De todas maneras, tiene que haber un control muy riguroso, ¿no?, para la preparación de estos productos, tanto para estériles como no estériles, ¿no? Ambos productos o ambos grupos de productos tienen que ser controlados de manera rigurosa durante su fabricación, pero si por algún motivo, ¿no?, hay algún tipo de carga, tiene que estar dentro de ciertos parámetros. Eh, y bueno, la última pregunta de la reflexión esta semana es qué tipo de ejemplos de productos no estériles conocemos, ¿no? Y por ejemplo, si le pregunto a su compañera Chuquillauri, señorita Chuquillauri, ¿qué tipo de medicamentos de administración oral usted conoce? Señorita Chuquillauri. Sí, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, le preguntaba qué tipo de medicamentos, si me puede dar algunos ejemplos de medicamentos de administración oral. Y hay un montón. Ay, ya. Las cápsulas Ya las cápsulas, ok. o los nombres de los medicamentos, doctor. No, el producto nada más. Cápsulas. Señorita Cárdenas, ¿algún otro ejemplo de medicamento de administración oral? Sí, doctor, las tabletas, las gagreas, las cápsulas, Ujú, los polvos. claro. Y estamos hablando de medicamentos sólidos. Gracias, señorita Cárdenas. Señorita Nada. Alegría, si hablamos de medicamentos de administración oral que sean líquidos. Líquidos, doctor, tenemos jarabes, ampollas bebibles, Ujú. que son los más conocidos. Suspensiones también, ¿no? Como Suspensiones, sí, también. la leche de Elixir, magnesia. también. ¿Cuál, perdón, disculpe? Elixir, Los elixirs también, sí, gracias. también. Señorita Bonilla, si hablamos de medicamentos de aplicación tópica, ¿cuál me podría mencionar? O sea, de aplicación para la piel. Profesor, las cremas, Ujú, gel, claro. Cremas, geles, ungüentos también, ¿no? claro, los ungüentos. Sí, todo lo que es aplicación pueden ser generalmente cremas Dérmica. o ujú, son productos de consistencia semisólida, se utilizan para las heridas, para la inflamación, para ciertas infecciones
fúngicas, no sé, infecciones micóticas o bacterianas, ¿no? Anestésica también como la lidocaína, que viene en jalea, en gel. Claro, la lidocaína en gel. Muchas gracias, señorita Bonilla. Señor Ortega, si hablamos de medicamentos de administración nasal, ¿cuál podría mencionarme? Nasal o inhalatoria. Productos estériles. Perdón. Productos estériles. No necesariamente la vía inhalatoria es estéril, hay algunos que son no estériles. Vienen en spray o a veces en gotas también. Los aerosoles, ¿no? Los aerosoles. Generalmente para los procesos de obstrucción de los bronquios, los aerosoles como Para el el asma. salbutamol, ¿no? Uy, ¿qué pasó ahí? La beclometasona, el salbutamol, el bromuro dipatropio. Señorita Rosángel, si hablamos de medicamentos de aplicación vaginal, ¿qué tipo de medicamentos conoce? Hay ungüentos, en cremas también, óvulos. Los óvulos, ¿no? Los óvulos, Tabletas las vaginales. cremas micóticas. Señora Tachao, si hablamos de medicamentos de aplicación rectal. Sí, profesor, los supositorios de glicerina y también hay ungüentos, medicamentos que es como hemorrodil, Facto, que son aplicación con uso rectal. Claro, los supositorios, ¿no? Los supositorios que mayormente se aplican en niños. Hay supositorios para antipiréticos, ¿no? Generalmente se aplican en esa zona porque hay una distribución más rápida y más extendida del medicamento por la zona rectal. Y aparte es una administración un poco más fácil para los niños, que a veces es complicado que deglutan una tableta grande. Y los ungüentos, ¿no? Las cremas para las hemorroides y todo eso. Entonces, como hemos podido ver, jóvenes como ustedes, vemos que hay una amplia variedad de medicamentos no estériles. Y pues todos estos medicamentos tienen que pasar por un apropiado control microbiológico. Entonces, jóvenes, cuando un producto farmacéutico, en este caso hablando de un producto farmacéutico no estéril, tiene algún tipo de alteración, que no necesariamente puede ser microbiológica, sino puede ser algún tipo de alteración en su composición, algún tipo de excipiente o compuesto activo se ha alterado, se puede manifestar de manera visual, ¿no? Hay un cambio de color, una turbidez, si hay contaminación microbiana, ¿no? Un cambio en la consistencia, se puede volver más viscoso, un cambio en el pH, ¿no? Una separación de fases si tenemos una suspensión o una emulsión, aparición de olores, de gases, entre otros, ¿no? Entonces, con el fin de poder controlar que se mantenga la estabilidad del producto, ¿no? Y que tenga una calidad higiénica aceptable, se tienen que realizar, pues, controles microbiológicos y físico-químicos, en el cual pueda controlar los niveles de microorganismos y confirmar la ausencia de microorganismos patógenos, ¿no? Porque si bien estos productos farmacéuticos no estériles permiten una carga microbiana pequeña, aceptable, tolerable, lo que no acepta, ¿no? Y lo que no se debería aceptar en ningún producto farmacéutico, sea no estéril o estéril, es la presencia de patógenos, ¿no?
Y en este caso los patógenos que se estudian más que todo en la USP son los que tienen una alta prevalencia de infecciones comunitarias, como es la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus y entre otros, ¿no? Es por esto que se tiene que hacer un control de no solamente el producto final, sino de toda la materia prima involucrada, tanto excipientes como principio activo, y también del agua de fabricación. Entonces se tiene que hacer un control microbiológico previo a la fabricación, durante ciertos procesos de fabricación y también al producto final. Y para lograr pues un producto de calidad inocuo, ¿no? Que esté, digamos, tenga un control de higiénico lo más prolijo posible, no solamente involucra controlar los materiales o los insumos, sino también tener un correcto proceso de desinfección de áreas y equipos, ¿no? Como habíamos visto en el tema de la semana pasada, del control de superficies y áreas. Tiene que haber un programa frecuente, ¿no? De desinfección de estos equipos, de estas áreas, ¿no? Tiene que haber unas buenas prácticas de higiene con respecto al personal, ¿no? Y un correcto proceso de fabricación para minimizar el riesgo de contaminación. ¿De qué va a depender, no? O cuál va a ser un factor importante en que haya una mayor contaminación microbiana en un producto no estéril? Va a depender de muchos factores, ¿no? Con respecto a los factores que están involucrados en la formulación del producto, podríamos tener de que ciertos principios activos son más propensos o no a la contaminación. Si hablamos de antibióticos, por ejemplo, pues si el principio activo de por sí va a eliminar un número importante de bacterias, ¿no? A diferencia de algún otro tipo de principio activo. Si es que el producto tiene conservantes antimicrobianos o no, va a haber una mayor contaminación o no. El pH también, la cantidad de productos o excipientes que la bacteria puede utilizar como nutriente, ¿no? Por ejemplo, los azúcares que se utilizan como excipientes en algunos medicamentos, ¿no? La cantidad de agua que hay en el producto, porque ustedes saben que a mayor agua hay una mayor proliferación de bacterias, ¿no? El potencial de óxido de reducción y la calidad de higiene de las materias primas que se han comprado, ¿no? Si vienen de proveedores que nos dan un certificado de calidad o no, o si se compran a granel en el mercado negro, pues hay mucha mayor posibilidad de que haya contaminación microbiana. Y los factores ajenos a la formulación, como son las condiciones, ¿no? de desinfección durante la manufactura, ¿no? Entre otros. Los productos farmacéuticos según su vía de administración, ¿no? Que del grupo de los productos no estériles tenemos la vía inhalatoria, la vía cutánea, la vía gingival, la vía auricular, la vía vaginal, las preparaciones para vía oral, ¿no? Para vía rectal, entre otras. Entonces, si yo quiero hacer, jóvenes, un control microbiológico de productos no estériles, tengo que utilizar, obviamente, un medio de cultivo, ¿no? Y este medio de cultivo tiene que ser una calidad óptima en el sentido de que tiene que ser estéril y que tiene que permitir el crecimiento de bacterias para las cuales ha sido diseñada, ¿no? Si es un medio de cultivo para microorganismos mesófilos, pues si yo inoculo un grupo de bacterias, me tiene que permitir el crecimiento. Entonces, un medio de cultivo óptimo, como decíamos, jóvenes, se encuentra libre de gérmenes, es estéril
y es apto para que sea capaz de generar el crecimiento de microorganismos si estos se inoculan en la muestra. Entonces, esta evaluación de la capacidad de permitir el crecimiento de microorganismos se denomina prueba de promoción del crecimiento, ¿no? Que es justamente el tema que desarrolló el grupo del día de hoy de exposición. Y también la otra prueba de control que se realiza es evaluar si hay una ausencia de crecimiento en presencia del producto en un medio de cultivo. Esta se deba a algún tipo de conservante que tenga el producto farmacéutico, ¿no? Entonces, si el producto farmacéutico tiene algún tipo de conservante, este va a hacer que no permita el crecimiento de las bacterias que hayan sido inoculadas, ¿no? En un medio de cultivo con el producto farmacéutico. Entonces, este tipo de evaluación se llama prueba de aptitud, ¿no? Ver si dentro de los componentes de un producto farmacéutico hay alguno, pues, que neutralice, ¿no? El crecimiento de ciertas bacterias. Y bueno, luego de haber hecho el control de mis medios, procederé con hacer las pruebas de control microbiológico de mis productos a través de las pruebas de recuento microbiano, ¿no? Que es el método más utilizado en los laboratorios, aunque se pueden incluir otros métodos automatizados, métodos que se utilizan en equipos sofisticados, pero siempre y cuando estos métodos hayan demostrado una buena performance con respecto a los métodos de las farmacopeas, que los métodos de las farmacopeas son los métodos de recuento. El método de recuento en placas jóvenes es el más recomendado porque me permite tener resultados cuantitativos, es decir, resultados numéricos, que siempre son los más específicos. Y también puedo tener, como también mencionaron sus compañeros en la exposición, ¿no? El método del número más probable, que es un método menos exacto, es un método más que todo cualitativo, que no se utiliza mucho, ¿no? Acá, como menciona el segundo párrafo, nos indica que puede ser utilizado cuando la carga microbiana es muy baja y no me permite una contabilización muy exacta de colonias, entonces puedo usar una prueba de número más probable en un caldo de cultivo, simplemente, ¿no? Para ver si hay crecimiento o no. La elección de uno u otro método, ¿no? La elección de uno u otro medio de cultivo o una u otras condiciones de incubación o siembra, se va a basar en factores tanto como la naturaleza del producto que yo voy a utilizar, ¿no? Si es un producto farmacéutico viscoso, ¿no? Quizás sea importante pasarlo por un proceso de filtrado previo, ¿no? Si es un producto farmacéutico sólido, lo que tendría que hacer es pulverizar primero el producto y diluirlo antes de inocularlo en mi medio de cultivo, ¿no? Entonces, las técnicas de siembra van a depender de la naturaleza del producto, ¿no? Y cualquiera sea el método que se escoja, jóvenes, debe permitir en una muestra en un número de muestra importante, ¿no? Dentro del lote de productos que se quiere evaluar, debe permitir un muestreo de tamaño significativo estadísticamente, es decir, que si yo tengo un lote de 500 blisters de paracetamol, ¿no? Mediante un análisis estadístico yo saco que un número representativo para la de muestra para hacer mi análisis es de las 500 blisters utilizar 10, ¿no? Entonces yo tengo que preparar un método de control microbiológico tal
que me permita, ¿no? Digamos que hacer el análisis de estos 10 blisters, que son la muestra representativa de mi lote, para evaluar justamente la conformidad de las especificaciones establecidas por la farmacopea, ¿no? Y ver si mi método es el adecuado, si mi método de cultivo es el adecuado para realizar un control microbiológico de los medicamentos. Tenemos entonces para evaluar las pruebas para evaluar los medios de cultivo, tenemos los ensayos de fertilidad o también llamada promoción de crecimiento, el método de aptitud o también llamado método de idoneidad y el método de control negativo para ver la esterilidad del medio de cultivo, ¿no? Y justamente para estos medios de control de los medios de cultivo se utilizan cepas estándar o cepas ATCC, ¿no? Justamente que son cepas estandarizadas, ¿no? Que me aseguran que mi especie bacteriana tenga una pureza alta, que sea reconocida y que se le hayan realizado las pruebas específicas para asegurar esto, ¿no? Estos microorganismos de cepas ATCC que vienen en polvo liofilizado tienen que ser muy bien conservadas en refrigeración, ¿no? Y se deben mantener utilizando cultivos de trabajo a partir del vial, ¿no? Que es, digamos, como la muestra madre de la cual parto. Yo cojo un inóculo del vial donde me vinieron mis cepas estándar y realizo resiembras, ¿no? Y estas resiembras también las llevo a congelación o a conservación en refrigeración, de modo tal que yo tenga un número suficiente de inóculos para realizar mis pruebas y no tenga que estar alterando mi vial inicial, ¿no? En el cual me vino del cual, digamos, que me trajo mi proveedor, ¿no? En no estar sacándola y volviéndola a introducir a congelación, porque eso también produce alteraciones, ¿no? Entonces, yo de mi vial madre, agarro un volumen pequeño de inóculo y genero siembras, ¿no? Siembras en medios de cultivo y con eso yo trabajo, ¿no? Pero algo que especifica la USP, que es muy importante, es que los inóculos que yo voy a utilizar para estas pruebas de control de medios no tienen que haber experimentado 5 pasajes, ¿no? A partir del lote de siembra primario, que es el vial. Entonces, yo agarro un volumen de inóculo del vial, lo resiembro en medios y este inóculo lo puedo volver a resembrar, ¿no? Cuando pase cierto tiempo, porque los inóculos empiezan a alterarse cuando pasan cierto tiempo porque el medio de cultivo se empieza a consumir, ¿no? Entonces la bacteria ya no tiene nutrientes, entonces cada cierto tiempo hay que estar resembrándola en otro tubo con medio fresco, pero para estos ensayos, ¿no? De control de medios, la UCP recomienda que se utilicen inóculos que no tengan más de 5 pasajes, porque a partir de 5 pasajes de resiembra ya se puede decir que hay una alteración fenotípica o genética de la bacteria. Vamos a hacer, jóvenes, una pausa en este punto de la clase, ¿no? Vamos a regresar a las 12:20 para culminar con esta primera parte de control de productos no estériles. Entonces, jóvenes, 12:20, nos volvemos a encontrar.
Bien, jóvenes, vamos a retomar. Entonces, antes de las pruebas de recuento microbiano general, ¿no? Tenemos que tener un control de mi medio de cultivo, ¿no? Y también ver si el método que el cual se va a desarrollar es el idóneo, ¿no? Para poder identificar contaminación en mis productos. Entonces, para esto yo primero pues tengo que preparar mis cepas de prueba para estas pruebas de promoción y prueba de aptitud, ¿no? Preparar mis cepas estándar, ¿no? Realizar una prueba de control negativo para asegurar la esterilidad de mi medio de cultivo, una prueba de promoción de crecimiento para ver la capacidad de mi medio para que crezcan microorganismos específicos, y una prueba de aptitud del método, ¿no? O prueba de idoneidad para ver si mi medio de cultivo, ¿no? Digamos, para ver si en presencia de producto farmacéutico y bajo ciertas condiciones de siembra y incubación, mi medio de cultivo permite el crecimiento, ¿no? De bacterias en presencia del producto farmacéutico. Para la preparación de las suspensiones de microorganismos, hablando ya de la preparación de mis cepas estándar, es conveniente utilizar una solución tamponada a pH 7, ¿no? Porque justamente las bacterias que yo voy a emplear son bacterias que viven a temperatura ambiente, ¿no? También llamadas bacterias mesófilas, y para eso utilizo un pH 7. Para preparar suspensiones, en este caso suspensión de esporas como las Aspergillus brasiliensis, que es un tipo de hongo, ¿no? Puede añadirse a la solución tamponada un porcentaje pequeño de polisorbato 80. ¿Algunos de ustedes jóvenes conoce el polisorbato 80? ¿Sabe cuáles son sus características? ¿Por qué se utilizan en los medios? Señora Tachao. Profesor, ¿podría ser por su acción emulsificante para disolver las grasas? Ok, sí, esa es una de las características del polisorbato 80, o también llamado Twin 80. Como dijo su compañero, tiene una actividad de ser emulsificante, ¿no? Es decir, disolver las grasas para mantener una suspensión estable, que no se formen dos capas, ¿no? O dos fases, ¿no? Como es la fase grasa y la fase líquida. Se utilizan este tipo de emulsificantes, ¿no? Y en el caso de utilizar el Twin 80 justamente en la fase de esporas, me permite pues que estas esporas se mantengan disueltas en todo el medio, ¿no? En todo el medio, y que no precipiten, ¿no? O que se queden solamente al fondo del recipiente. Para eso se utiliza, ¿no? El Twin 80. Señorita Pérez, creo que quería intervenir también. Sí, profesor, en sí funciona, ¿no? Como un agente humectante,
y que en las formulaciones va a ayudar, ¿no?, a aumentar las suspensiones orales o parenterales también. Exacto. Muchas gracias. Continuamos. Entonces este cuadro es parecido al cuadro de la guía, ¿no? En el cual vamos a ver cuáles son las condiciones para preparar cada cepa estándar que se va a utilizar, ¿no? Cómo se prepara el inóculo y qué tipo de medio se utiliza para cada prueba de control, ¿no? Y cuáles son las condiciones de incubación para cada tipo de microorganismo estándar o cepa estándar que se vaya a utilizar. Bien, lo que es una prueba de control negativo es simplemente verificar que mi medio de cultivo sea estéril y que también el diluyente que yo esté utilizando para preparar mi inóculo sea estéril, ¿no? No debe haber ningún tipo de crecimiento, obviamente, si el medio de cultivo es estéril. Si hay algún tipo de crecimiento, va a requerirse una investigación de si el lote de medio de cultivo ha tenido algún tipo de contaminación, si alguno de los componentes del diluyente para la preparación del inóculo ha tenido algún tipo de contaminación, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, esta prueba de control negativo, ¿no? Tiene como propósito, ¿no?, verificar la esterilidad del medio y del diluyente. Con respecto a la prueba de promoción de crecimiento o prueba de fertilidad, vamos a determinar la susceptibilidad del medio, es decir, la capacidad del medio para lograr el crecimiento de ciertas bacterias que son inoculadas en ¿no? Se debe realizar por cada lote de medio de cultivo que se adquiere, ¿no?, que se compra de determinado proveedor. Y bueno, los requerimientos de la prueba son los siguientes, ¿no? En cada lote que se vaya a investigar, pues se debe inocular con una concentración conocida de microorganismos, en este caso que sea mínima, que esté dentro de los límites de lo aceptado en un producto no estéril. Los microorganismos utilizados deben ser los recomendados en la farmacopea, ¿no? Las cepas estándar que se recomiendan en la farmacopea. Los microorganismos que se vayan a utilizar no deben ser de un paseo de resiembra mayor a 5 veces a la quinta resiembra, no tiene que ser hasta la cuarta resiembra, ¿no? Que se pueda asegurar, digamos, de que la cepa aún está siendo fresca. Y los microorganismos obviamente deben ser derivados de colecciones conocidas internacionalmente. Las más utilizadas son las cepas ATCC. Se deben sembrar, ¿no?, unos inóculos en los medios de cultivo a evaluar, ¿no?, que pueden ser líquidos o sólidos. Un promedio de máximo 100 unidades formadoras de colonias. Y el factor, ¿no?, el factor de interpretación es el siguiente, ¿no? El crecimiento obtenido no debe diferir en un factor superior a 2 del valor calculado para el inóculo normalizado, ¿no? Esto quiere decir que los límites, ¿no?, de aceptabilidad
aceptabilidad para esta prueba es un crecimiento no menor al 50%, ¿no? Y no mayor al 200%, al 100%, digamos, de la cantidad de bacterias que yo calculé teóricamente, ¿no? Entonces, si yo calculé teóricamente 100 unidades formadoras de colonias, ¿no? El límite aceptable de crecimiento sería entre 50 unidades formadoras de colonias y 200 unidades formadoras de colonias. Para un inóculo que ha sido recién preparado, no se debe observar un crecimiento en microorganismos comparable con el que se obtuvo en un lote previo, ¿no? Que ya ha sido controlado y aprobado. Es decir, que si se está usando un lote, ¿no? De un producto de un medio de cultivo de la misma marca, este lote debe ser similar a los resultados obtenidos con un lote previo, ¿no? Y en el caso de los medios líquidos en los cuales no puedo hacer pruebas cuantitativas porque no puede haber contaminación de colonias, se debe observar una turbidez en el medio, ¿no? Comparable a un lote previo, ¿no? Que ya ha sido controlado y aprobado. Entonces, para la prueba de promoción de crecimiento en medio sólido, pues se inocula, ¿no? En placas, ¿no? En placas con agar sólido, estos se siembran en este medio, ¿no? Y se hace un recuento de las colonias. Y justamente lo que se puede hacer es comparar, ¿no? Estas colonias contabilizadas, que al final por fórmula me van a dar el número de unidades formadoras de colonias o bacterias, y este resultado lo comparo a mi cálculo teórico y también lo puedo comparar con resultados de lotes que ya han sido aprobados, ¿no? Y los resultados no deberían variar en un factor de 2. En el caso de los medios líquidos, pues en la mayoría de los casos solamente es una comparación visual de la turbidez. Y en algunos casos se lleva a los resultados de los caldos se lleva a siembra en medio sólido y se hace un conteo de colonias, aunque con los medios líquidos se puede dejar solamente en comparación de la turbidez de los tubos, nada más. Bien, acabamos de dejar de lado la prueba de promoción de crecimiento. Ahora vamos a ver lo que es la prueba de aptitud del método o prueba de idoneidad. Pero antes quería saber si había alguna pregunta o duda con respecto a la prueba de promoción de crecimiento. Bueno, continuamos entonces. Tenemos la prueba de aptitud de método o prueba de idoneidad. La cual tiene la siguiente función, ¿no? Una vez que yo hice mi prueba de promoción de crecimiento, mi prueba de control negativo y he asegurado que mi medio de cultivo está estéril y he asegurado que mi medio de cultivo permite el crecimiento de microorganismos, voy a realizar el enfrentamiento del medio con el producto farmacéutico y con el inóculo. ¿Me quiere decir?
que en una placa Petri, ¿no? Con un medio de cultivo específico, yo voy a agregar un inóculo de bacteria con una concentración definida, ¿no? Y también voy a agregar una dilución de mi producto, ¿no? De mi medicamento en estudio. Entonces, si yo observo crecimiento de las bacterias que yo he inoculado a mi medio ya previamente controlado y aprobado, en presencia de mi producto farmacéutico. Esto quiere decir de que mi producto farmacéutico no está influyendo en el crecimiento de la bacteria que yo he inoculado. Pero, ¿qué ocurre, jóvenes, qué ocurriría si yo inoculo una bacteria estándar? Yo inoculo una dilución de mi medicamento, los llevo a incubar y no hay crecimiento de bacterias. ¿Qué podría estar ocurriendo en este caso? ¿Alguno de ustedes quiera dar una posible respuesta? Profesor, tal vez se hizo mal la siembra. ¿Perdón? Tal vez se hizo mal la siembra, o sea, se procedió mal. Claro, puede ser un problema operacional, ¿no? Que de repente se preparó un mal inóculo o no se sembró de manera adecuada. Claro, podría ser una posible respuesta. ¿Alguien más quiera dar otra alternativa? Si yo descarto estas posibilidades, jóvenes, ¿saben cómo podría yo descartar esta posibilidad de que sea una mala siembra o que no se haya preparado bien el inóculo? Cuando yo tengo una placa de control positivo, ¿no? Entonces, si yo inoculo mi cepa de bacteria en un medio y este no va a tener el medicamento, simplemente va a ser la bacteria con el medio y hay crecimiento, ahí sí puedo confirmar de que el problema no está siendo la siembra, eh, ni nada relacionado con la bacteria, sino que hay otro factor que está inhibiendo el crecimiento. No sé si alguno de ustedes quiera dar alguna otra alternativa. Lo que podría pasar, jóvenes, es que hay algún componente del medicamento que inhibe el crecimiento de la bacteria, ¿no? Quizás algún conservante, algún químico que tiene algún tipo de acción bactericida y no me permite, ¿no?
no permite a la bacteria crecer, ¿no? Entonces no me permitiría evaluar de manera adecuada, ¿no? Si hay o no contaminación. Y lo que se tiene que hacer en esos casos es neutralizar ese componente del medicamento para yo poder tener un método apropiado de control microbiológico, ¿no? Entonces con la prueba de aptitud del método o prueba de idoneidad, lo que yo busco principalmente es eso, ¿no, jóvenes? Ver si el medicamento al enfrentarse con una bacteria en un medio de cultivo permite o no el crecimiento, ¿no?, de este inóculo, y ver qué alternativas podría tener, ¿no?, en caso de que la formulación del medicamento impida el crecimiento bacteriano. Profesor, una pregunta. Claro, había algo parecido en el artículo que, bueno, no sé si se puede relacionar, que mencionaba acerca de que tenían que sacar lo que son o el efecto higienizante, ¿no? Que este efecto sería el que va a matar estas bacterias. Entonces, sí afectaría también de igual forma en el crecimiento microbiano. Sí, porque justamente existen ciertos medicamentos, sobre todo los medicamentos líquidos, que son los medicamentos más susceptibles a contaminarse, en los cuales se utilizan ciertos conservantes, ¿no? Justamente para aumentar la estabilidad del producto por mayor tiempo. Y estos tipos de componentes son los que podrían bloquear, ¿no?, el crecimiento bacteriano. Entonces, por eso se tiene que evaluar bien si ese es uno de los factores por los cuales digamos, no se está permitiendo la proliferación de bacterias que yo he inoculado. Y si hay este efecto, ¿qué tendría que hacer, ¿no?, justamente para poder estandarizar mi proceso y neutralizar este efecto de este componente del medicamento? Ya, profesor, gracias. Ok. Jóvenes, un minutito voy a dar por terminada la sesión en intranet y luego culminamos con todo lo que podamos hasta la 1. Bien, jóvenes, entonces, previo a realizar la prueba de aptitud del método, la USP o la farmacopea nos da las pautas para preparar las muestras, ¿no?, de medicamentos antes de ser inoculadas en los medios de cultivo. Para lo que son productos hidrosolubles, es decir, productos líquidos que se solubilizan rápidamente en agua, generalmente se nos pide realizar una dilución de 1 en 10 en solución peptonada tamponada pH 7, ¿no? Si es necesario ajustar el pH entre límites de 6 y 8, ¿no? Y digamos que se podrían realizar diluciones adicionales si el método lo requiere. Para lo que son productos de naturaleza no lipídica, no grasa, pero que igual son insolubles en agua, bueno, también se realiza una dilución de 1 en 10 en solución peptonada
tamponada a un pH 7, ¿no? Y para facilitar la dilución en esta solución tamponada, se puede agregar el polisorbato 80, ¿no? Justamente que es un agente que humecta, ¿no? Que emulsiona para poder facilitar la disolución de el producto farmacéutico en la solución tamponada. Y ajustar el pH entre un rango de 6 a 8, ¿no? Para lo que son productos de naturaleza lipídica, ¿no? Soluciones líquidas de naturaleza lipídica, lo que se puede hacer es disolver primero con miristato de isopropilo, ¿no? Que tiene que estar estéril. Y esa esterilización se realiza mediante filtración o mezclar con una solución necesaria de polisorbato o Twin 80, ¿no? Es otro agente emulsificante tensioactivo justamente para disolver el producto, ¿no? En la solución tamponada. Y también lo que se podría hacer para facilitar la disolución es calentar, ¿no? Calentar este producto en una temperatura de 40 grados aproximadamente. Para lo que son productos líquidos o sólidos en forma de aerosol, estos productos se tienen que sacar de su dispositivo de aerosol, ¿no? Se transfieren a un equipo de filtración o a un envase estéril y se hacen las diluciones en solución tamponada, al igual que los productos hidrosolubles, ¿no? Aquí la diferencia es que, como pueden ver en la imagen, ¿no? Tienen justamente, si ustedes sacan un aerosol de salbutamol, por ejemplo, tienen este tipo de vialcito que es un vial metálico, ¿no? Entonces, se tiene que ver la manera de sacar el líquido que se encuentra ahí, pero de manera lo más estéril posible, ¿no? Por eso a veces se utiliza filtrado para, digamos, no contaminar el producto y luego se realizan las diluciones respectivas. Para lo que son parches transdérmicos, ¿no? Se retiran las cubiertas protectoras, ¿no? Estos stickers o láminas que se encuentran, ¿no? En el parche que se tienen que sacar para luego colocar sobre la superficie de la piel en la que se quiere aplicar, ¿no? Entonces, estas cubiertas se sacan. Colocamos la parte adherente, es decir, la parte que se pega a la piel hacia arriba sobre una bandeja o de plástico o de vidrio estéril, ¿no? Entonces se cubre la superficie adherente que se encuentra hacia arriba con un material que puede ser gasa, no tiene que ser un material poroso, para evitar que se pegue entre sí con las otras muestras de parche. Y en este recipiente se va a transferir diluyente, ¿no? Como la solución tamponada de peptona pH 7, y también se puede utilizar algunos agentes tensioactivos como el polisorbato, y una vez que estos parches estén embebidos en esta solución diluyente, se agita enérgicamente por espacio de 30 minutos aproximadamente, y luego este diluyente se pasa a inocular, ¿no? La agitación es para que todo el material, no todo el principio activo, todos los excipientes que se encuentren en el parche se mezclen justamente en la solución diluyente. Entonces ya hemos visto cómo preparar mis productos farmacéuticos para la prueba de aptitud. Ahora vamos a hablar de cómo preparar mis cepas para inocularlas en el medio de cultivo, ¿no? Al igual que en la prueba de promoción, se realizan diluciones para obtener como un máximo teórico de 100 unidades formadoras de colonias, ¿no? El volumen de Profesor. inóculo que se prepara, ¿sí?
Profesor, disculpe, marque su hora de salida, son las 12:50. Sí, gracias. Justamente les dije que me dieran un minuto para marcar el término de Ya. clase en intranet. Sí, Ok. sí, pero gracias por mencionarlo de todas maneras. El volumen de inóculo de cepa que yo prepare no debe ser mayor al 1% del volumen del producto diluido. Es decir, de que si yo preparo 500 mililitros, ¿no?, de muestra de jarabe para ser inoculado, el inóculo debe ser máximo de 5 mililitros, ¿no? Si yo preparo 30 mililitros de dilución de jarabe para ser vertido en el medio de cultivo, mi inóculo no debe ser mayor a 0.3 mililitros, ¿no? Eh, para ver, ¿no?, si hay una recuperación microbiana con el producto, debo utilizar la muestra con la dilución más baja posible. Es decir, que si yo realizo diluciones sucesivas a mi producto, ¿no?, digamos que lo que recomienda la USP es una disolución de 1 en 10. Pero si yo veo que el producto aún está un poco espeso, un poco concentrado, puedo seguir realizando diluciones a mi producto farmacéutico. Y la prueba la voy a realizar con obviamente la dilución más baja que he realizado, ¿no? Entonces, si hay una ausencia de crecimiento de la cepa por presencia del producto farmacéutico, se debe realizar una neutralización de algún tipo de excipiente o el principio activo que podría estar neutralizando el crecimiento bacteriano. Entonces, una de las alternativas sería neutralizar algún tipo de componente del medicamento. Otra opción es diluir más la concentración, ¿no?, de mi producto farmacéutico, o filtrar, ¿no?, con el objetivo de que ciertos componentes se queden, ¿no?, en el filtro y estos no alteren el crecimiento bacteriano. Y una vez que aplique alguna de estas estrategias y ya pueda haber crecimiento en presencia del producto farmacéutico, pues puedo decir de que mi metodología ya ha sido validada. Entonces vamos a ver cuáles son las alternativas, ¿no?, de solución que puedo tener con el método, con la prueba de aptitud del método. Entonces, los resultados de la prueba de aptitud, yo tengo mis resultados de microorganismos recuperados en exposición con el medio, con el producto farmacéutico, es decir, yo inoculé cierta cantidad de bacterias en un medio de cultivo que ya tenía mi producto farmacéutico diluido, ¿no? Y entonces voy a observar cuáles son o contabilizar el número de colonias que tengo, y este resultado lo voy a comparar con el número de colonias que yo tengo en un medio en el cual solamente he inoculado la cepa y no he inoculado el producto farmacéutico, que es mi control positivo, ¿no? Entonces, si por ejemplo en mi placa de control positivo yo obtuve 150 colonias,
y en mi placa en la cual yo inoculé mis cepas en un medio que tenía el producto farmacéutico, yo obtengo 100, ¿no? U 80 colonias, entonces esto se va a comparar, ¿no? Y se va a sacar un porcentaje de recuperación y dependiendo de los parámetros de la USP, yo voy a saber si el producto farmacéutico está afectando o no de manera considerable el crecimiento de la bacteria. Simplemente comparando el número de colonias que obtengo con el número de colonias de mi placa de control positivo. En el caso de una inhibición considerable del crecimiento por la presencia del medicamento, entonces tengo que modificar mi protocolo y una de las maneras de modificar, ¿no?, este protocolo es, por ejemplo, aumentar el volumen de diluyente para disminuir la concentración del medicamento, incorporar algún agente neutralizante que inhiba alguno de los componentes de la formulación que está teniendo una acción bactericida o bacteriostática, utilizar filtros, ¿no?, para reducir la concentración o retener algún tipo de componente del medicamento, o una combinación de las tres. Y una vez que yo aplique una de estas estrategias, vuelvo a realizar la prueba de aptitud y si ahora tengo un número de colonias aceptable según los límites de la USP, ya puedo validar mi método de control. Entonces, estos agentes neutralizantes jóvenes, que son una de las alternativas que se pueden utilizar, ¿no?, para neutralizar o para bloquear la actividad antimicrobiana de ciertos componentes del medicamento, pueden ser, por ejemplo, el glutaraldehído, ¿no?, los aldehídos, los compuestos de amono cuaternario, algunos mercuriales, algunos halógenos, pero se tienen que utilizar agentes neutralizantes que no influyan o que no intervengan en el crecimiento de la bacteria, no deben ser neutralizantes que no sean tóxicos para los microorganismos. Y para ello se tiene que preparar primero un blanco de neutralizante, ¿no? Y ver, ¿no?, un blanco de neutralizante que se mezcla en un medio de cultivo. Este neutralizante se tiene que llevar a incubar con una cepa, ¿no?, con un inóculo de una cepa, y ver si este neutralizante no influye en el crecimiento, ¿no? Entonces, si hay crecimiento, quiere decir que este neutralizante no tiene acción antimicrobiana y que se puede usar para neutralizar algún componente del medicamento que justamente esté inhibiendo el crecimiento de mi cepa inoculada. Entonces, los neutralizantes más conocidos que se emplean, ¿no?, que neutralizan algún componente del medicamento, pero que no son tóxicos para la bacteria, son justamente los mercuriales, el glutaraldehído, los halógenos, los aldehídos, entre otros. No, perdón, estaba confundiendo. Los neutralizantes son los que se encuentran en la parte derecha del cuadro, disculpen la confusión. Por ejemplo, el bisulfito de sodio, que está en la primera fila, ¿no?, me sirve para neutralizar glutaraldehído y mercuriales, que son componentes de los medicamentos que tienen acción antimicrobiana, ¿no? En el caso de la glicina, me permite neutralizar a los aldehídos que también tienen efectos antimicrobianos. En el caso de la lecitina, me permite neutralizar algunos otros compuestos como el amono cuaternario.
En el caso del polisorbato, el polisorbato no solamente es tensioactivo, sino también al parecer es un agente neutralizante de ciertos componentes que también son antimicrobianos. El tioglicolato también, el tiosulfato y algunos iones de magnesio y calcio. Todos estos productos que se encuentran en la parte derecha del cuadro, jóvenes, son los agentes neutralizantes de ciertos componentes, ¿no? O también llamados sustancias de interferencia que inhiben el crecimiento bacteriano. Bien, jóvenes, hasta acá nos vamos a quedar en el tema del día de hoy. No se preocupen si la parte de aptitud no queda aún muy clara, porque la vamos a seguir viendo en estas 2 semanas que vienen. Como ya saben, la próxima semana es feriado el día lunes, así que ya establecimos con el grupo de exposición de la próxima semana que recuperaríamos las exposiciones el día martes a partir de las 3 de la tarde. Todas las personas que puedan participar, por lo menos estando un momento, ¿no? Sería muy bueno. Las personas que por motivos laborales o de estudios no puedan, pues se va a tener consideración en la asistencia de esa semana. Y ese mismo día también estaría realizando la parte teórica, ¿no? Los que puedan participar sería bueno, si no igual la clase va a quedar grabada en el Canvas. Y bueno, eso sería todo lo que quería comentar. No sé si alguno de ustedes tenga una pregunta o comentario adicional antes de dar por finalizada la clase. Bien, si no hay ningún otro tipo de pregunta adicional, estamos dando por culminada la clase, jóvenes. Cualquier pregunta al correo del Canvas o a mi correo Gmail de la universidad. Y pues nada, jóvenes, que tengan un buen inicio de semana. Nos estamos viendo la próxima semana con la mayoría y con algunos pues hacia dentro de 2 semanas. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Hasta luego, profesor. jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.